Bueno, bienvenida Laura a este podcast Charlas con Café y antes que nada agradecerte por haber aceptado la invitación. Ay, bueno, gracias. Gracias a vos, Juanjo, y a Nati por el espacio y el tiempo también, abrir este micrófono en este lugar tan especial. Bueno, me alegro que te haya gustado, ya estuvimos hablando un rato antes de arrancar esto. ¿Qué es Flores de Bach? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las flores? Claro, yo lo tomo como una forma de terapia, por eso te digo, ¿qué es? ¿Qué Bueno, es? no, ¿qué Sí. son? Después vamos a hablar del tema terapia. ¿Qué son las flores de Bach? Es una pregunta con miles de respuestas Ujú. casi, Juanjo, porque las flores son remedios herbolarios que descubrió el doctor Bach, que era un inglés de hace casi 100 años atrás, era galés, muy ortodoxo, un médico clínico muy ortodoxo, que, bueno, en la práctica de su medicina, en realidad se cuestionaba un poco esto, porque algunos se enferman, otros no, otros se curan, otros siguen conviviendo con la enfermedad, otros se contagian, y él decía cuál es la dinámica, el hilo conductor entre todo esto, ¿por qué? ¿Por qué funciona así? Entonces él en su búsqueda va como descubriendo que nos habita un centro emocional, que es lo que determina un poco la conducta de la salud o de la enfermedad. Entonces él empieza de repente a recapitular estas definiciones de salud y enfermedad, y la emoción estaba incluida ahí, ya no podía estar más excluida. En su búsqueda se da cuenta que en las flores habitan patrones vibratorios que son coincidentes al patrón vibratorio de una emoción. Entonces él empezó y su búsqueda y su camino, de repente en un momento le quitan la matrícula clínica, lo acusaron de loco, por supuesto. Como muchos genios en Como la historia, muchos ¿no? genios de la historia, de alguien que venía rompiendo paradigmas. Y bueno, él le entrega su matrícula, de todos modos insiste que la cura estaba por otro lado. Entonces él se queda insistiendo que las flores tenían gran participación en lo que es la salud, en la buena salud, y descubre 38 remedios que tienen que ver con flores, con árboles, con arbustos, con las floraciones. Y bueno, en sus métodos básicamente lo que él hace es sublimar la energía de esa flor al agua, y eso es lo que sublima una vez que nosotros lo tomamos, que nosotros somos el 80% agua. De agua. Entonces, bueno, hay una dinámica que se viene a comprobar como, no sé, 100 años después, diríamos casi prácticamente, con un japonés, Masaru Emoto, que él justifica este concepto que ya había previo pero no se podía ver, que era que el agua tiene memoria. Entonces, en otra parte del mundo, este japonés empieza como a darle información al agua, a hablarle o a rezarle o someterle a distintos géneros musicales, todo lo que tenía que ver con vibración. Y sí, él después tomaba un cristal de agua, lo fotografiaba y ese cristal tenía diferentes formas, no sé. Entonces, había algo de esto de lo que decía Bach en la otra parte del mundo. Claro, había una parte científica que lo avalaba, digamos. Exactamente, que ahora se puede comprobar, pero en realidad nunca, hay mucha gente que acusa a las flores de efecto placebo, de que son sugestivas, de que no sé, la gente se sugestiona, entonces cree, y la verdad es que Y los medicamentos, ¿no? es la pregunta. Claro, los medicamentos no. Entonces, o cómo trabajan esos medicamentos de repente que nos curan, ¿no? Entonces, bueno, después... Pero vos sabés que la otra vez hablando con un médico, le digo, yo llego a la conclusión de que todos los medicamentos te acompañan en la enfermedad, ninguno te cura. Ay, es verdad. O sea, díganme un medicamento que te saque, sí te disminuye los síntomas, pero te acompaña en algo crónico. Ningún medicamento, si es para la presión, te regula la presión, pero no te la cura, o sea, te la regula mientras lo tomas. Si es para la ansiedad, te la regula mientras lo tomes. Tal o sea, cual. todos te acompañan, pero ninguno
por lo menos la mayoría. Y también es lo que tiene la alopatía, que lo que te hace bien para algo, Juanjo, de repente te dinamita por el otro lado. O sea, lo que te hace bárbaro para el corazón, te reventó el riñón, ¿viste? Sí, me quiero curar, no me quiero seguir enfermando, ¿no? Entonces, es también un poco esta de impronta que bueno, las flores vienen a acompañar y atravesar algo que no está en el plano físico. Por eso también cuesta mucho seguir rompiendo este paradigma de decir, bueno, hay dos instancias con el trabajo de las flores que tienen que ver con la cura de la emoción y con la educación de la emoción. Bien. ¿Sí? Entonces, ocurre eso, que a medida que nos vamos curando de las penas, de los miedos, de las dudas, de la incertidumbre, de la soledad, de un montón, porque Bach decía esto de repente, está bien, estudiamos la anatomía de un cuerpo, sabemos que está el riñón, el corazón, sistema urinario, bla, bla, bla. Pero hay que por más que no se vea el miedo, la desesperación, la angustia, el desánimo, no podemos negar que no lo sentimos, las emociones. Entonces, él empieza, y esto se sigue estudiando, Juanjo, actualmente. Esto es, él como que se hubiese abierto la puerta de repente y deja la puerta abierta, pasa el que quiera y sigue investigando. Que mente y cuerpo y no se pueden separar. No se pueden separar y la emoción nos habita. Y también conceptualmente que la emoción, él decía que es la parte más tangible del alma. Entonces, bueno, es donde realmente, y tenía una filosofía, Bach, que acompañaba esta manera de mirar esta cura, este paradigma de cura, que él decía que es maravilloso, él decía que una vida es un día de escuela para el alma. Entonces, bueno, venimos a aprender o aprendemos, ¿no? Exacto. Entonces, también entender que hay síntomas que son parte de vivir, ¿no? Y hay cosas, y él decía que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, por algún lado revienta, hay que ¿no? Claro, hay que aprender a leer qué está pasando y las expresiones que tenemos físicas o emocionales o también mentales con una realidad, ¿no? Y que en vez de pelearnos con eso, tenemos que aprender a optimizarlo. Bien, ¿qué te lleva a meterte en este mundo o cuál es tu formación en esto también? Bien, yo termino el secundario. Voy a rebobinar bastante la con mucho película gusto. Porque cada vez que cuento de la historia o parte de la historia, quiero que los otros se motiven también. Que por más que uno tenga Esto está hecho para eso. Ay, bueno, entonces estamos en el lugar justo. Por más que uno tenga muchos pelotazos en contra, se trata también de optimizar eso como un ejercicio de repente, ¿no? De decir, bueno, si la vida me dice que no, bueno, yo en alguna voy a decir que sí, hasta que... yo terminé el secundario a la noche porque tenía que trabajar a la mañana. Entonces, trabajaba en un geriátrico acá en Banda Norte, tenía mi trabajo y en la noche iba al secundario y terminaba. Así lo terminé. 2 años. En 2 años lo finalicé y quería estudiar veterinaria. Bueno, fui al cursillo con una compañera que hoy somos grandes, enormes amigas, con Vale, y fuimos a la uni y vimos toda esa estructura de la uni. Y bueno, el cursillo de ingreso y todo lo que era esa formalidad, que digo, no, yo si tengo que trabajar y hacer esto voy a estar 20 años. No me lo voy a bancar 20 años, no tengo una espalda económica, familiar, de repente que mi familia pudiera con eso. Entonces, mi amor por los animales siempre estuvo vivo. Entonces digo, bueno, por eso no es por acá, por allá, por ahí. Y aparece las flores. Como una medicina totalmente, además muy subestimada, ¿no? Tal cual. Como muy descartada, muy como, bueno, ya de última. De hecho, son todavía de esto, bueno, esas gotas, ¿no? Esta cosa como más. Y empecé a estudiar las flores y me apasioné, ¿no? Porque las estudio, digo, en su cuerpo y en su alma, porque las estudio desde su botánica y las estudio desde sus propiedades, tomándolas como remedio para la emoción, ¿no? Entonces, tienen muchos lenguajes, son seres vivos. Eso te quiero consultar. Esta terapia de las flores en sí, ¿van apuntadas a lo que es emocional? Sí. Bien. Netamente, mental, emocional. Ya voy a entrar más clínicamente ahí qué pasa cuando tomamos las flores. Bien. Pero me doy cuenta que es aplicable
a cualquier ser vivo. Ujú. O sea, no tiene contraindicación en ninguna etapa de la vida de un ser humano, sea de la infancia o lactancia o adultez, tercera edad o adulto mayor. No tiene que ver los géneros, si es hombre, si es mujer, y en los animales y las plantas. ¿Sí? Todo Perfecto. lo que, o sea, si entendemos que si hay un ser vivo hay una emoción. Ujú. ¿Mm? Y las plantas, de hecho, pues, son grandísimas convivientes nuestras. ¿Cómo expresan? Ellas se sienten a gusto y te das cuenta que les encanta estar ahí. Sí, donde uno por no eso puede. dicen que hay que hablarles, ¿no? Hay que hablarle, preguntarle, más o menos, ¿no? Y tiran una ramita para un lado, entonces yo las voy corriendo. Uno tiene como esa conexión de repente, porque existe. No hablo por mí, le pasa a mucha gente, Sí. ¿no? No es que les pasa a algunos, somos unos pocos elegidos, no, les pasa a todos. Entonces yo ahí, Juanjo, me meto en el mundo de las flores y con este ímpetu también de querer ayudar y querer curar, ¿no? Con los años, Sí. ya yo estudié el plan oficial del Centro Bach, que es de Inglaterra, lo estudié en Córdoba, tuve que rendir. Ujú. 2 etapas de examen, eran muchas preguntas y respuestas. Después tuve que hacer una tesina que era casos clínicos que yo ya podía resolver con flores. Eso después se paga toda la traducción para mandarlo a Inglaterra, lo corrigen desde allá y desde allá me mandaron la matrícula. Esto fue hace 13 años atrás. Bien. Y nunca dejé de estar con la flor y de trabajar, de hecho es mi única fuente de trabajo desde entonces. Y de estudio, le vivo estudiando. Me apasiona, no puedo no seguir buscando y viendo qué más, ¿no? Y es algo que también va evolucionando constantemente, ¿no? A partir de los estudios y todo que se van realizando. Sí, evoluciona. De repente, hoy en la actualidad hay más de 400 sistemas de flores. Uh-huh. El de Bach es uno, son 38 flores, pero hay un montón de flores. Están las patagónicas, las de Butch, las de California, hay muchísimas. Acá en las sierras hay distintos sistemas, pero las emociones son siempre las mismas. Exacto. O sea, es como... y de repente, en un momento de la vida, me convocan para trabajar en el parque ecológico con los monos. Y yo dije... Qué interesante. Bueno, por supuesto, Parque ecológico de acá de Río de acá, Cuarto. El PU, el veterinario y la guardafauna, que había un caso de un mono en particular, Diego, se llamaba el monito, que tenía ansiedad, Ajá. no comía, gritaba todo el día y, bueno, la posibilidad era aplicar medicina psicotrópica en el animal y no había garantías de cómo podía llegar a responder. Entonces, bueno, antes que eso queríamos probar con flores. Sí, por supuesto, fue la respuesta que, bueno, nunca había trabajado con monos, pero que estoy segurísima que le iban a hacer bien. Y el caso fue muy exitoso, o sea, el animal respondía clínicamente a todas las flores que yo le iba prescribiendo, ¿no? El animal dejó de gritar, el animal empezó a comer, de repente cambió el pelaje, cambió la mirada, cambió su forma de ver la vida. Era un monito que había sido domesticado, víctima del tráfico ilegal de animales. Terrible lo que pasa con eso. O sea, hay que abrir la puerta y mirar lo que pasa y es tremendo. Y bueno, insostenible tener un animal exótico en una casa. En un lugar encerrado, claro. Inviable. Uh-huh. Y bueno, la dueña lo dona al parque y ahí llega Diego al parque, pero claro, por eso él llega y lo meten en una jaulita. Y solito, claro. Porque no había otro mono dentro del parque. Sí, había monos de su raza, pero bueno, había que ambientarlo. Claro, adaptarlo. Lo primero que veo cuando llego es una crisis de identidad. Uh-huh. O sea, de ahí arrancamos a trabajar con Diego y bueno... En los tiempos y en las formas en las que responden las flores fue total de libro, te diría. De libro, no había... esto también fue posible por las conversaciones que teníamos con el veterinario, con Miriam Salvatierra, que era la guardafauna en ese momento, y todas las respuestas, las informaciones que ellas me iban dando, y la observación y la prescripción de las flores, uh-huh. Y que ellos después cotidianamente le daban el remedio, el mono responde. Bueno, cuando yo le doy el alta, el mono dormía la siesta, dormía, comía, interactuaba distinto, ya no estaba agresivo, ya no gritaba. Entonces, esto lo comparto, Juanjo, porque para mí
profesionalmente y para compartir en mi comunidad de gente que trabajamos y estudiamos las flores, fue una experiencia de decir, bueno, la ciencia dónde va y mutila primero para investigar en los monos, en los animales. Sí. Y esto de decir, bueno, la experiencia me vino a buscar a mí, no es que yo fui, y fue exitosa. Entonces digo, fue de manual. O sea, todo lo que Bach escribe y que no sabemos... Se fue cumpliendo. Se fue trabajando las flores de un modo clínico y maravilloso. Entonces siempre lo tengo como mi referencia a ese caso y a Diego, porque, bueno, después de Diego vinieron otros monos más, y pumas, y estuve haciendo voluntariado ahí en el parque, y siempre con estas respuestas emocional del animal. Lejos está de creer que puedo suplir la medicina convencional y la veterinaria. Eso quiero que quede, eso exacto, queda totalmente, que quede aclarado. No es mi área, no es mi medicina y no son mis remedios. Exacto, no reemplaza, es lo que decimos siempre acá con las terapias alternativas. No reemplazan a la medicina tradicional, son complementos que van a aportar en forma positiva a cualquier tipo de tratamientos, pero no es que reemplace la medicina tradicional. Para nada, lo dejo totalmente claro y decir dónde estuvo el trabajo y el éxito con Diego es como, no sé, como si yo te preguntara, Juanjo, ¿cómo se cura un miedo? ¿Cómo se cura una duda? ¿O cómo se cura una soledad? O cómo, no sé, no hay en lo terrenal, digamos eso, ¿no? Por cura o por educación. Entonces, entender que las emociones son energías involuntarias que tenemos, que nos habitan, una expresión de energía involuntaria, y es como que, qué sé yo, a veces estamos muy desanimados y queremos hacer todo lo posible por no, y nos habita eso. O nos habita el terror, o los ataques de pánico, o los ataques de ansiedad, son terribles. Sí. Son terribles y hay gente que lo subestima y hay gente que te dice, ay, no se están... No. Porque no lo han vivido. Justo anoche hablamos con Natalia de eso. El ataque de pánico, te morís. O sea, los otros son ataques de ansiedad, otro tipo de cosas. El ataque de pánico real es sentís que te morís. O sea, no hay otra alternativa. Es sentir que te estás muriendo. Entonces, realmente el que lo ha vivido, ni siquiera lo puede expresar, ¿no? Pero sabe lo terrible que es un ataque de pánico. A mí nunca me pasó, Juanjo, pero mis respetos a todos mis consultantes de flores, yo no le digo pacientes, le digo consultantes de flores, porque además creo que es un espacio donde los dos crecemos, ¿no? Al que yo estoy escuchando y al que le prescribo las flores y a lo que yo puedo compartir desde este paradigma para llegar a ese núcleo y darle el alivio que merece y necesita. Si es tratado como yo veo clínicamente con psicotrópicos, eso es como que lo anula, ¿no? Dejas de sentir el miedo y el ataque de pánico, pero mi observación me muestra también es que anula la alegría y las ganas de hacer cosas. Es como que uno queda en un tiempo de espacio, no sufro. Sí, adormecido. Adormecido, no sufro, pero tampoco me pongo muy contento. Y vamos al parque, vamos al cine. En un stand-by. En stand-by. Entonces, tampoco es que hay cura. También entender que la emoción es una información. Claro, son las lucecitas del tablero que digo yo que te están marcando algo. Te están indicando que hay algo que no está bien en tu realidad, ¿no? En que hay algo que además sufrimos como los estímulos y ni siquiera podemos ver de dónde vienen. Entonces es como un mundo. Entrar ahí, abrir la puerta del centro emocional es entrar en un universo y ver qué hay, ¿no? Y ahí donde van operando las flores y van curando o van educando, ¿sí? Porque a veces aprendemos a vivir o a responder emocionalmente ante la vida como nos han enseñado. Seguro. Y a lo mejor mi vieja, ¿no? Qué sé yo, nada que ver, mi viejo, no sé, de dónde venimos en los árboles, con esa información y de repente yo aprendí eso, pero lo tengo que reeducar, ¿no? O también me ha pasado algo en la vida que me rompió, me lastimó la emoción y le tengo que curar. Entonces, tampoco es que las flores
son la gota mágica que me acomodan la vida de una manera alucinante, porque no es una cosa New Age, de creer que New Age y el sobrecito de azúcar que va a endulzar la cosa y que no, ahora te endulza, te quiero ver acá un poquito más adelante. Exacto. Está totalmente roto igual, porque no está puesto el paliativo sobre esa realidad, ¿no? Entonces, las flores contemplan que hay varias instancias de herida emocional. Sí. Esto lo decía Bach, porque sus libros para mí son evangelios, porque habla mucho del creador y mucho de este modo de leernos y leer. Estas realidades pueden ser heridas epigenéticas que vienen viajando en el árbol, pueden ser heridas de la intervida, pueden ser heridas del alma o heridas que están instaladas en esta experiencia terrenal. Las flores curan. Cuando uno puede ver el patrón emocional, lo que ocurre es que empezamos a tomarlas y van reparando. Son como energía inteligente que nos van reparando. ¿Por qué hablo de energía? Porque la emoción es la energía. No está en el cuerpo, no hay un órgano que segregue. No hay un análisis clínico. Juanjo, que vamos a ir al clínico y nos va a decir ansiedad tanto por ciento, miedo tanto por... No hay. O sufrir, tu diagnóstico es, ¿no? Esto es una expresión y una lectura mental, emocional y física también de cómo estamos reaccionando a eso. Hoy por hoy hay muchos casos de ataques de ansiedad y te diría que es algo como una, no sé si decir pandemia, pero es algo muy epidémico que mucha gente lo padece, en su mayoría en silencio, que no lo pueden poner en palabras y llega a un tope, y hay gente que lo puede advertir un poco con anticipación. El ataque de ansiedad y el ataque de pánico, como dos respuestas emocionales a realidades cotidianas. Que ni siquiera se saben por qué son a veces. ¿Por qué? O decir, bueno, la gente que no puede con esta realidad socioeconómica, política que se vive hoy, que no hay una pérdida en la familia, o pasa algo en la vida, o me fue mal en los exámenes, no estoy pudiendo con eso y no lo puedo gestionar. Entonces, la promesa de las flores es que nos ayudan a gestionar el mundo emocional, o sea, nos ayudan a gestionar la emoción. O sea, no hay garantía de que la vida me va a ser fácil y colorida y divina y que va a venir una milicia de ángeles a hacerme la vida fácil. La vida tiene una dinámica y una fuerza que nos pone las experiencias más severas enfrente para que tengamos los recursos espirituales, emocionales, mentales y físicos para resolverlos. O sea, y la promesa de las flores, ¿cuál es? Es decir, bueno, pase lo que pase, vas a poder gestionar esto y el dolor sobre todo. Hay experiencias que son dolorosas. El dolor emocional puede venir de un duelo, sí, de una pérdida, ¿no? ¿Y cuál sería el remedio? Sería lindo entrar así a un almacén y decir, dame esperanza, dame. Y en realidad un poco pasa eso con las flores en el sentido, bueno, te está faltando esto, le vamos a educar la emoción, le vamos a proveer de qué es esto, ¿no? La esperanza o el ánimo o esto poder procesar el dolor. Eso de poder gestionar la realidad que nos toca es la clave con la que las flores nos acompañan. Bien, recién me decías de la parte patológica. ¿Cómo trabajan o cómo has trabajado vos cuando viene alguien, algún consultante con alguna patología? ¿Con algún dolor físico? Exacto, me decís? Patología física. Siempre aclaro, la lectura está puesta desde otro lado. En realidad es mirarla desde otro lado. ¿Qué me está anunciando? ¿Qué me advierte ese síntoma o esa enfermedad de que puede estar pasando en el mundo emocional? Y yo uso la palabra rascar. Digo, hay que rascar porque hay algo más. Hay que escarbar para ver qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Hay que seguir, exactamente. Es como el lenguaje pero yo, en lo personal, desde mi práctica, no me meto ahí en la parte de decir esto te va a ayudar a dejar de fumar o qué sé yo, te va a curar esto, te va a curar... No, puede pasar que al resolver, porque la emoción sofoca cuando no es atendida. Sofoca. Sí, ni hablar. Dios mío, ¿quién no lo ha sentido? ¿No? Entonces, sí empezamos a trabajar desde ese centro emocional sofocado que ha
ha derivado en una sintomatología física, pero no necesariamente a veces esa Sí, patología... siempre yendo a la parte emocional que lo provocó. Siempre es por ahí, por esa arteria. Nunca voy a... Me parece imprudente porque no es mi Seguro. área, no es mi... Tal Yo no me cual. preparé para eso ni estudié para eso. Ujú. O sea, y hubiese ido por esa vía, pero lo mío es esto, es acá, son las flores. Perfecto. ¿Algún caso que hayas tenido y que decís, la remamos, la peleamos, pero llegamos a buen puerto, que te acuerdes ahora? Ay, De algo complicado, digamos, ¿no? mira, yo te diría todos los casos son complicados. Lo que pasa es que a veces uno trata de dimensionar el dolor del otro con la brújula de uno, Sí, sí, ni hablar. ¿no? Entonces, qué sé yo, a veces, no sé, ¿qué te puedo decir con lo que te ha pasado? Sí, a mí me pasó, no importa, porque la emoción, ese umbral de dolor está en otro plano, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué caso? Sí, no A se ver, puede medir. no se puede medir, no es más doloroso lo mío que los de otros. Exacto. ¿Qué Yo me sé acuerdo yo? quién es que decía, no vengas a tasar mi campo con ojos de forastero, decía, ¿no? Porque para vos es una cosa y para mí es algo totalmente distinto. Totalmente distinto. A lo mejor vos ves a alguien en una situación, por eso hablo de las situaciones cotidianas, Ujú. porque mucho sufrimiento está en el orden de lo cotidiano. Sí, la mayoría. Es decir, no sé, he recibido muchos estudiantes de la universidad en estados, Dios mío, menos mal que no entré ahí, con los estados de tesis. ¿No? O sea, las tesis son como el agobio de lo Y es agobiante. lo o sea, que tendrías que disfrutar porque te estás ya por estás. recibir. No, es Claro. como una cosa, pero entre cansancio, como una lejanía. Bueno, digo, algo cotidiano, algo que ocurre o algo Ujú. más, ¿no? O un examen. Hablo de... Y fíjate vos que se sufre del mismo modo capaz que sufre otras cuestiones. Es Sí, decir, sí. no tengo para pagarle a los empleados, digamos, ¿no? Tal O sea, cual. el patrón es el mismo y la cosa es... déjame pensar a ver qué caso. Para mí todos los casos que recibo son... No, ni hablemos de importante, Sí. todos los casos que uno recibe, Sí. pero por ahí recordás a alguno que vino mal, angustiado o angustiada y a través del proceso, bueno, Ay, sí, ahora que fue claro, un fue desafío importante. Mira, una señora que tenía depresión. Sí. Tremenda la depresión. Para mí es una de las... para mí es una enfermedad en el terrible, alma que es muy difícil de salir. Es que está ahí, ¿no? En el alma. Ujú. Porque vuelvo a decir, si hubiera un análisis que nos advirtiera clínicamente, pero uno lo siente y lo puede compartir desde eso, y la depresión es terrible. Sí. Está en el alma, sí, tal cual. Y esta señora, como su estado no le habilitaba a ir por sus propios medios, porque ya estaba perdido, entregada, el marido me había visto hablar de los monos y dijo, bueno, esta chica se curó unos monos con eso. Total, vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Yo te puedo asegurar, Juanjo, que soy siempre el último de los recursos. ¿Seguro? Y termino siendo como la primera opción, Sí. ¿no? Es decir, me encanta porque se va rompiendo el paradigma, ¿no? Es decir, bueno. Y bueno, esta señora ya Yo me digo, prueben. ¿sí? Si total no se pierde nada. A ver, Ujú. si es una medicina alternativa en base a flores, ¿qué te puede hacer mal una flor cuando los tatuajes se hacen de tinta de pétalos y cosas que no es alérgico? O sea, nadie es alérgico, casi nadie a esas cosas. Todo lo que es natural, mal no te va a hacer. Bueno, probalo. Tal cual. No tiene contraindicación. Exacto. Yo siempre digo, lo peor que puede pasar con las flores Es que no tenga tengan nada. efecto. Claro, de ahí no puede pasar más nada. Es eso. Y bueno, y vos sabés que la lleva al mar, me encontró, me buscó por cielo y tierra. Claro, gente grande me buscaba en la guía. Claro. Y no estaba mal, la guía, yo nunca tuve teléfono fijo. Yo decía, Y hoy, hoy es todo las redes. Redes, WhatsApp, Sí. ¿no? Bueno, me encontró, me buscó, alguien lo vio en la desesperación y le dio mi teléfono. Y después me avisa, che, le di el teléfono a un señor, vos perdóname, no tengo ningún problema. Bueno, llegan los dos, la señora era como si yo te dijera, ay, era una bolsa de papa. Una expresión física, una cosa de ausencia Desbastamiento. total.
Y bueno, le hablé un poco de lo que había sido esto del poco de Bach. Por ahí no soy tan en las sesiones porque, bueno, doy espacio a escuchar, pero si tienen alguna duda siempre la expreso. Bueno, entonces le preparo una fórmula y le digo, bueno, en 20 días nos vemos de nuevo. Y ya a los 20 días volvió Juanjo, pero volvió sola. Bien, o sea, yo no tenía que traerla, ya tenía la voluntad. Y había ido a la peluquería, tenía unos rulitos, se había pintado las uñas. Sí, ya era un cambio abismal. 20 días, digo, qué milagro, Dios mío, yo por dentro, ¿no? Que digo, yo nunca sufrí la depresión, pero yo escucho sus relatos y digo, Dios mío, ¿cómo desconectar así del deseo de vivir, no querer, ¿no? Exacto, es no querer vivir más. O sea, hay una diferencia entre el desear morirse y el no quiero seguir viviendo así. Decir, no le encuentro, el suicida no le encuentra ningún tipo de salida más y toma la decisión. Pero hay mucha gente que sufre de depresión o de tristeza, melancolía, lo que sea, que lo que no quiere es seguir viviendo así y trata de buscarle la vuelta y en la depresión sobre todo a veces no la encontrás. Entonces, este tipo de terapias, fíjate cómo fue el cambio en 20 días. Que sea placebo, que sea porque le dijeron, que sea lo que sea, le hizo bien. A lo que vamos es a eso, más allá de lo otro, ¿no? Le hizo bien. Punto. Punto. Es como recupero. Yo nunca lo sufrí, como te decía, la depresión. Sí he sufrido el desánimo de decir, ay, Dios mío. Es como... Todos somos suicidas de closet, ¿no? ¿Quién no se ha querido levantar un día y decir, cómo no dormir por 3 meses, ¿no? Sí, o cuánto me falta, naturalmente. Uh-huh. Digo, lo he escuchado cotidianamente, las expresiones, decir, qué experiencia que es estar vida. Y creo que el ser humano todavía no conecta con la experiencia de estar vivos. Vivir, o sea, con la totalidad, expresión de lo que significa vivir. Y cuántas veces, Juanjo, perdón que diga esta expresión, sí, pero uno escucha la vida no es para cagones y que tiren pelotas, lo atajamos como sea, bueno, pero ahí de repente, como si eso fuera una fuerza. Bueno, yo tengo una obra de teatro que se llama Vivir es para valientes. Ay, qué genial. Y la verdad es que también hace falta que nos digan, sos valiente. Exacto. Porque a veces esa memoria se nos olvida o se nos pierde por dentro. Y si no te miran, dicen, para mí vos podés. Es como, no por el hecho de la palabrería nomás, pero como que por dentro, ¿no? Te despiertan esa cosa dormida, esa ¿sí? fuerza, digo, porque es como una llama. Yo me lo imagino como una llamita, por ahí está así como... Y después, viste, se va apagando. Y cómo prenderla de vuelta. Cómo revivarla, ¿no? Sí. Y de repente, qué sé yo, pasan cosas re lindas y uno no se termina alegrando por las cosas buenas. Y de repente decís... Porque estamos enfocados casi siempre en lo malo. Y ahí empieza este sistema, ¿no? Es decir, hay una de las flores que cura la expresión del desánimo, porque hay una manera de mirar la vida. Podemos mirar el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de las maneras de expresión del desánimo es que miramos el medio vacío. Y las flores, ¿qué hacen? Te van sublimando con esa información que sí, pero también estaba medio lleno. Me voy a agarrar de esto. Porque no es una condición mental. Ojalá lo fuera. Porque ojalá nos leyéramos 10.000 libros y saliéramos adelante con eso. Y eso por dentro, uno resucita esas ganas, esa fuerza, esa garra, digo, con el primer llanto que llegamos a la tierra, ¿no? Ese llanto que escuchan los bebés, uh-huh. ¿no? Y que decís, qué gana, hermano, ¿eh? Llegó, nació, ¿no? Y de repente son esos llantos de vida. Y mi profesor de flores sabe decir, qué miedo que le tiene el ser humano el dolor. Somos paridos con dolor, uh-huh. ¿no? O sea, qué miedo le podemos tener después. O sea, es parte, ¿no? Es que, ¿quién vive sin que algo le duela, no? Uh-huh. Y otras veces escuchar estos relatos de decir, cuando uno mira al otro y dice, qué suerte, mirá cómo le va, bárbaro. Es que nos vivimos comparando. Nos vivimos comparando y te juro, esto es clínico y es como una estadística que tengo desde mi consultorio. Hace 13 años que estoy escuchando relatos y me parece que es hermoso escuchar tantas historias. Y cuando uno mira la propia, decís, ¿de qué te quejas, uh-huh. hermano? Vaya.
reivindíquese todos los días de la vida. La gente que más tiene y más posibilidades tiene de comodidades y de accesos a cosas es la que más sufre. Sí. ¿Qué decís? El aburrimiento. ¿Sí? ¿Cómo puedes sufrir de aburrimiento? Sí, es clínico. Es clínico y decir, bueno, es como que el que le tiene más difícil está más motivado, porque es como que tiene que ir haciendo más fuerza, digamos, ¿no? Y eso es un desarrollo por dentro y toma cuerpo, la emoción y sale, pero es como decir, bueno, no sé qué hacer, porque si no sé si estudiar, porque si vivir. Sí, el perder los objetivos de vida es ir muriendo de a poquito, ¿no? Uh-huh. El no tener deseo, yo creo que lo que nos mueve es el deseo. Ay, Dios mío, tal cual. El levantarse con un propósito. Sí. Lo que decías recién de que nos quejamos, hay un profesor en España que cuando los alumnos se quejaban por pavadas, organizaban un día y los llevaba al hospital oncológico de niños. Ay, se les acababa todo, todo el relato. Entraban, lo único que hacía, dice, es entrar por la puerta principal, pasaban por el pasillo en donde estaban todos los chicos a través de un vidrio, peladitos, entubados, y salían del otro lado, nada más. Chao. Cambiaban su forma de ver la vida, ¿no? Esos son dramas. Lo que tenemos son situaciones a resolver, la mayoría. Hay gente que obviamente los tiene, pero la mayoría de la gente se queja por sí, cosas que se pueden resolver. Lo que pasa, Juanjo, también que la queja es un hábito, uh-huh. Un mal hábito, ¿no? Por ahí estamos criados escuchando alguien que se queja, entonces también, le queja, y es la queja. Sí, sí. Cortemos con la queja, hagámonos responsables. Es cultural. Sí. Eso hace cultural. Se hace un hábito. A mí me duele la cabeza cada vez que tengo que ir a la verdulería o a la peluquería. Ay, no, Dios mío, escuchar todo el mundo quejarse. Dios mío, salgamos de ahí, huyemos, pero vámonos, porque de la queja, digo, no de la verdulería. Sí, rompamos con eso, con esa historia del relato quejoso. Creo que la vida tiene una fuerza, qué sé yo. A ver. Es una maestra. Sí, porque cobra aparte, caro, pero te enseño bien. Sí. Bueno, pero es que en todo ámbito de la vida, el maestro barato, ¿qué te va a enseñar, no? Un ratito, después te olvidaste la enseñanza, ¿no? Es como esto que decía de los niños. Yo soy tan ya básica con tengo 4 hijos, uh-huh. Y son niños, menos el mayor que tiene 13, que es una preadolescente, pero siempre mi brújula está puesta en ¿están bien? Listo, chao. Que reviente el mundo, o sea, uh-huh. Una expresión medio exagerada, sí. Pero decir, bueno, el resto lo acomodamos, lo ordenamos, lo volvemos, lo intentamos, no sé, se puede. Hay 2 elementos, vida y salud, más, vale. Sí, y diferenciar lo que podemos manejar a lo que no podemos manejar, yo creo que es una de las cosas más difíciles. Redimirse lo que nos toca, de repente con los elementos que hay, sí, tal cual. Sí, no, está bien, es algo natural que digamos, ¿por qué a mí, no? Porque a mí, ¿por qué no? ¿Qué hiciste de extraordinario para que no te toque lo que te toca? ¿Qué hiciste? Que tampoco entender que la vida es una condena ni una... aparte, podrías no haber nacido. Sí. Bueno, naciste. Mira, hay una frase que me gusta decir que es de un profesor que tengo, que dice: la vida no tiene errores de diseño. O sea, puede que no me guste lo que me ponga enfrente, claro. Puede que reniegue de eso, pero no tiene error de diseño. O sea, sí, el diseño lo rompemos nosotros, claro. al talar árboles, al hacer un montón de cosas que después a querer que todo se adapte a mí. Exacto. No, ¿sabes? No. Hay veces es que si no fuera perfecta no haría millones de años que hay vida en el planeta, ¿no? Tal cual. Y no tiene error de diseño, o sea, y también esta cosa de, a veces, hay algo que decía Darwin, que él, en su teoría de la evolución, ¿sí? Decía, no sobrevive el más fuerte, va a sobrevivir el que mejor se adapte a los cambios. Sí, que adapta y sé dúctil con lo que la vida te pone enfrente. Y si no sé, métele. Sí, una vez que la vida dio, no se puede barajar y dar de nuevo. No. O sea, son las cartas que te tocaron. Hay que dar. A ver, ¿qué vas a hacer con eso que te tocó? Uh-huh. O sea, está la frase esa de que
al ser humano no lo definen las cosas que les pasan, sino qué hace con lo que le pasa. Exactamente. Yo Y eso te diría hasta que es un punto neurálgico de la terapia de las flores. Ajá. Aprender a leer en realidad y ver qué es el elixir de la vida. Decir, bueno, esto es lo que te pasó, bárbaro. Bueno, ahora vamos a lo importante. ¿Qué vas a hacer con eso? Claro. Punto. Ahí empieza la estrategia de juego, como decir, bueno, hay que jugar un tablero de ajedrez. Hay que mover fichas, hay que ver qué jugadas para ver qué movimientos colaterales hay y hay que realmente estar lúcido y despierto y estar vivo. Porque a veces nos dormimos, ¿no? Sí, psicológicamente, de decir, bueno. El modo subjuntivo, yo digo siempre que no es el que no te sirve para nada, ¿no? El hubiese, ya está. O sea, hubiese no te sirve absolutamente para nada. Fíjate qué vas a hacer de ahora en adelante. Y también esto como un llamado, aprovechando el espacio, Juanjo, a la sociedad en sí, de bajar un poquito el dedo y la crítica, ¿no? Sí, el juzgar. A mí esto me lo dio capaz la bendición de tener este trabajo de escuchar relatos, ¿no? Es decir, nadie sabe qué hay del otro lado en esos zapatos. Nadie sabe la guerra que está librando esa persona, ¿no? Y seamos respetuosos, al menos respetuosos. Nadie le puede resolver la vida del otro, no podemos pretender muchas cosas, pero el hecho de por ahí un poco de educación, de un saludo, de un acercamiento, mira, sin ir más lejos, hoy fui hasta el viejo mercado que mi mamá, hacer un mandado de mi mamá. Le fui a comprar unas verduras y unas frutas y cuando nos volvíamos, fui con mis tres hijas, cuando nos volvíamos íbamos cruzando la calle, la Irigoyen, se nos rompió una bolsa y saltaron naranjas y bueno, juntando en el medio de la calle y pasa una señora con una mochila y una bolsa de tela. Y ella miró la secuencia y lo que hizo fue sacar todas las cosas que tenía en la bolsa, las metió en la mochila y me regaló la bolsa, ¿no? Es decir, no fue eso lo que me emocionó, solamente lo que me emocionó, ¿no? Sino que mi hija Montserrat me dice, mami, yo cuando sea grande quiero ser como esa señora. Y digo, bueno, no podés, está hermoso mi amor, pero podés serlo ahora de niña también, ¿no? No hace falta falta ser grande para tener esa expresión. Y lo digo, Juanjo, por decir, si uno, ahora que estamos en esta conversación, ¿no? Entre flores y entre dolor y depresión y dolor emocional, y qué hacer con eso, cómo trascender a eso, cómo en esto de qué pasa y qué hacemos con qué pasa, también cultivarnos como individuos hacia un mundo más colectivo, pero no tan juzgar, porque aquel, porque este, y porque él, y no sabemos. Un poco de empatía, ¿no? De empatía y de esto de silencio, más que de juicio y Sí, de entender al otro. A lo mejor no lo entendamos nunca, pero ya la no opinión suma un montón. El no hablar ya suma. Ya la no opinión, ¿viste? Es como un paso evolutivo enorme socialmente. Y porque realmente esto de vuelta digo de escuchar tantos relatos y a veces cómo agrava estos dedos y estas opiniones a esos cuadros, ¿no? En las redes sobre todo, bueno, uno que está bastante metido en eso, cómo la gente opina y te dice, y hay gente que opina bárbaro y hay críticas que son muy buenas, pero hay gente que agrede sin ni siquiera conocerte, sin saber el esfuerzo que vos haces, sin saber nada, solamente por el hecho de agredir, y no sé si seguramente es un odio que tiene acumulado adentro por un montón de cosas, y las larga en las redes porque es muy fácil atrás de una pantalla, ¿no es cierto?, agredir y opinar de cosas que no tienen ni la más mínima idea. Esto lo aclaro siempre, que no lo hagan, sobre todo porque la otra persona no sabes cómo le va a afectar. A ver, hay jóvenes que se han suicidado por el hater, que le decimos nosotros en las redes, negativo de opiniones de otros. Sí, eso de dañinas, ¿no? Sí. Dañina. También es decir, hay que aprender uno a ser fuerte y a soportar, bueno. Claro, lo que pasa es que no sabemos si esa persona está preparada para soportarlo o no. Tal cual. Ante ese hueco no opina. ¿No? Exactamente. Igual, si total con el dedito haces así, si no te gusta lo que está diciendo, lo que está hablando, lo que propone en sus redes, haces con el dedito para arriba y pasas, si querés podés estar 5 o 6 días
meses, años enteros, scrolleando con el dedo sin Tal repetir cual. ninguna imagen. Tal cual, y sobre todo que la juventud está muy sensible también a eso. La Entonces, famosa esto que decías vos, de cristal, ¿no? Claro. Estamos hablando de esto, estamos hablando de la depresión, de lo muy poco hablado del suicidio, es que es muy poco hablado, muy poco tratado. Bueno, mi obra habla del suicidio. Ay, mira vos, voy a ir a verla, Juan. Ya lo vamos a repetir, la hicimos una vez y es una lectura dramatizada. Con una mujer que, bueno, se suicida porque no le encuentra sentido. Y se encuentra conmigo, que soy un intermediario entre el cielo y la tierra, y le hago ver un poco de que, bueno, le buscó una solución permanente a un problema o problemas transitorios, ¿no? Qué valioso. Porque yo creo que las obras como esta que estás ubicando, que hiciste, una buena obra musical, una buena película, son salvadoras. Sí, ahora, bueno, se estrenó intensamente, que lo fuimos a ver, y está muy bien hecha. Y hoy son cosas que hace años no se nos hubiera ocurrido hablar de todo este tema de las emociones. Bueno, hoy contamos con un montón de herramientas para hacer la vida un poquito más llevadera, por lo menos. Más llevadera, y yo creo que también el descubrimiento de decir, ponerle palabra, ¿no? Si decíamos Bacha hace casi 100 años atrás, no es que él descubre la emoción, No. pero sí le pone palabras. Exacto. ¿no? Las emociones estuvieron desde que sale en los mamíferos el sistema límbico, ¿no? Estaban con el reptiliano, empiezan los mamíferos el sistema límbico y empiezan las emociones. Después llegamos nosotros, que tenemos el sistema consciente. Entonces es algo que ya viene de hace mucho. Bueno, se fueron descubriendo como todo a medida que va evolucionando. Claro, y esta cosa naturalizada, como no tiene cuerpo, digo, no tiene Sí. ¿no? No se ve la depresión. No. No hay una cosa que diga, mira, está depresivo. Puede haber un gesto, una expresión, o alguien muy intuitivo se puede dar cuenta, pero no hay un Sí, algo. una vez leí un significado de lo que era una emoción que me gustó mucho, que es la reacción del cuerpo ante un pensamiento. Porque es eso, o sea, es como reacciona y como vos lo identificás por una expresión corporal, por un pensamiento que lo mueve, ¿no? Tal cual. Y hay todo un mundo hay por descubrir, y a mí me encanta. Y esto recién empieza, ¿no? Recién empieza. Como te decía, Bacha abrió una puerta. Pasa el que pasa, digamos, en esto de seguir, por ejemplo, con las flores, cada 2 años se hacen congresos, donde tuve la suerte, la gracia de ser convocada 2 veces para disertar. Son congresos mundiales, digamos, ¿no? Donde participa gente de todos los países que trabajamos y estudiamos las flores, pero de todos modos yo he participado, y voy a participar siempre de oyente también, ¿no? Porque se sigue estudiando y se siguen encontrando otros indicios y se le encontrando en este sentido también de ponerle palabras y darle una identidad a lo que nos pasa. Y además, lo que te pasa a vos no es tan ajeno a lo que me pasa a mí. No. Estamos todos más o menos chipeados iguales. Exactamente. Lo que pasa es que a lo mejor hacemos cosas diferentes con eso que sentimos. Entonces, yo creo que ahí está el entramado y esa es la empatía. Es decir, si yo una vez me sentí de ese modo, ¿por qué le voy a dar? A ver, si nos tuviéramos memoria de nosotros mismos, recuerdo de nosotros, seguro que tendríamos esa inteligencia un poco más abierta como para tener esa apertura de leer, no sé si de entender y comprender al otro, pero sí de sentirnos entre todos. Pero es como, o por lo menos de escuchar. Es más fácil de lo que creemos. Lo que pasa es que hay todo un mundo místico, misticoide, le digo yo, el mundo místico está, pero el misticoide que por ahí confunde con tanta información y tanto biribiri. Yo digo el famoso pensamiento mágico. Claro. Absolutamente. Y es clínico. Un exceso de pensamiento mágico. Y digo, bueno, sí, no sé, pero bueno, volvamos a lo concreto y lo que realmente podemos con esto, ¿no? Sí. Las flores tienen un mundo místico, porque la verdad es que si viene un bioquímico y analiza eso, va a decir, esto es H2O, esta chiquita te estafó con todo lo que te dijo, porque de repente no está, no sabe. Sí. Pero no podemos negar tampoco que uno empieza a recuperar y a resucitar esa fuerza y esas ganas, ¿no? Pero es que pasa en todo. Recién ahora
le están dando la razón a Freud de un montón de cosas que dijo hace un montón de años atrás y que lo trataron de loco y de todo, ¿no es cierto? Y hoy... Como todo genio. Como todo genio. Dijo de las dos cosas principales por las que sufre el hombre es el amor y la muerte. Tal cual. Y yo lo he comprobado acá a través de las preguntas que ahora te voy a hacer. Son 3 preguntas que hago como para cerrar el episodio, que es, ¿cuál fue tu momento más duro o más difícil de transitar que superaste? Uy, vale, las carilinas, los pañuelitos. Estoy superando uno en realidad. Bien. Uno cree que... Te voy a hacer una analogía también con la maternidad. Uh-huh. Creo que voy a hablar por mí, ¿no? En la maternidad, yo tengo 4 hijos, los 3 primeros fueron de parto natural, uh-huh, y mi última hija, Lourdes, nació por cesárea. Pero ocurre algo en el momento del parto que es tan fuerte el dolor, pero tan fuerte, que yo creo que hay un destape en el psiquismo. Yo no lo he leído en ningún lado y me encantaría llegar a que alguien le pueda, alguna autora o algo, porque tiene que ver con, bueno, justamente por algo históricamente se le dio el nombre de dar a luz, uh-huh, ¿no? Y siempre me quedé con eso de ese umbral de dolor que soporté. Es muy fuerte, pero es muy... Es como la vida y la muerte en el mismo núcleo. O sea, es tremendo, es como... lo soporto mi cuerpo. Yo pensé que no lo... Bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que esa fuerza queda en la memoria física, espiritual, mental, emocional, de que no sabes los piñones que te va a comer un poco más adelante, ¿no? Uh-huh. Y uno cree que como gradualmente capaz que las pruebas se agudizan. Y hace 8 meses perdí mi casa por un incendio y le perdimos todo. Yo vivo sola con mis hijos, hace 4 años que estoy divorciada y vivíamos una vida totalmente armada, uh-huh, con una rutina, con un colegio que ordena horarios, con actividades de los niños, y de repente, en una hora, se me fumó todo y me lamenté y me lamento. Si entro mucho en la memoria, mis libros, todos mis libros de medicina herbolaria, de botánica, de flores, todo lo tenía al lado de mi cama. En mi casa, porque justamente... en mi casa, ¿no? Mate, uh-huh, libro y niños. Creo que es la prueba que hoy digo, Juanjo, te comparto que estoy en esa batalla, en ese proceso, que hay cosas que todavía no le puedo poner palabras, que hay dolor, por eso hablo del dolor de parto y decir, bueno, yo tengo en mi memoria lo que es soportar, uh-huh, un foco de dolor intenso desde el cuerpo, pero ahora lo sublimo para adentro, decir, bueno, vos la fuerza la tenés, así que búscala. Digo, ¿y cuánta gente se le quema la casa? Y cuántas cosas y situaciones extremas. La pulsión más materna que podemos tener es evitarle el sufrimiento a los hijos. Y esto fue un piñón para los 5 por igual. Uh-huh. Y bueno... como ir reparando también ese desarraigo de mis hijos, de sus cosas, de su cama, de sus juguetes, de sus ropas, de su... Entiendo, como te decía recién, que hay cosas 10.000 veces peores y más graves de las que me han ocurrido a mí, pero bueno, a mí esto me duele. Seguro. Me duele y digo, Dios mío, tengo más responsabilidades que recursos para, uh-huh, con esto, ¿no? O sea, bueno... surgen colateralmente, digo, y proporcionalmente empieza a surgir todo lo así de dramático y de trágico que tuvo la situación, los milagros y la ayuda, que hoy me habilitan a poder mirar un poco el camino que se va dibujando por delante para decir, bueno, tenemos la posibilidad, no va a ser fácil, pero es posible, uh-huh, y eso es suficiente, ¿no? Esa es la prueba, creo que más... dura, digamos, porque si bien anteriormente ya había pasado por un divorcio y las personas que se han divorciado o se han separado, bueno, sí, también siempre genera un tipo de conflicto y para uno que lleva una estructura, ¿no es cierto? Y
un orden en la vida. Ujú. Qué sé yo, decirte, mi hija Montserrat tiene 8 años, ella cuando nació con un piebot, Ujú. es una malformación en un piecito, Sí. y también eso, ¡ay, Dios mío! No soy de googlear porque hay de todo, ¿no? No googleen. No googleen cuando nada. tienen un síntoma o algo, porque es todo, son todos cáncer. Sí, no googleen nada, vayan al profesional y consulten. Así que de Exactamente. ahí fuimos al médico, fuimos a Córdoba, le hicieron todo un tratamiento, pero eso también fue una amargura, un dolor muy grande. Bueno, cuando cumplió los 4 años Montserrat, ya le dieron el alta, lo Bien. operaron, dieron férulas, qué sé yo, y está de 10, pero Dios, son cosas que van pasando y que uno nunca... Bueno, yo creo que es el sumum Bien. de todos mis dolores, ¿no? O sea, yo puedo con bueno, Perfecto. de acá a la muerte. Otra pregunta. Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Uy, yo creo que ya los conquisté todos. No lo digo con soberbia, digamos. Pero miedos, como que gradualmente también, ¿no? La vida. Yo siempre tuve miedo a las arañas, terror, así como ese miedo más cotidiano también, ¿no? Como que siempre parecen. Pero el más grande, digamos, que se te venga a la mente. No, es que le pase algo a mis hijos. Bien. No lo soportaría. O sea, no tengo diseño. No. Bien. Y la última pregunta es ¿por qué crees lo que crees? Todo lo que hablamos. Lo que crees en sí. Sí, soy de... a ver, soy una buscadora. ¿Viste? Cuando uno busca la verdad y va por libros y por... ¿no? Ujú. Es decir, ¿qué busco? Dios, ¿no? Entender de alguna manera esta existencia y esta forma tan efímera que tenemos de ser, ¿no? De un parpadeo en la eternidad, Chin, ¿no? claro. ¿Y? Esto fue todo. Esto era todo, tanto que renegaste, tanto que creo que esa cosa que tengo de siempre decir, de acá nadie sale con vida. Viste que hay una película de Corazón Valiente que al final él lo condenan a morir, Ujú. que le dice pedí perdón y te salvamos, te perdonamos, no sé, de la vida, Sí. de la muerte, qué sé yo. Y él dijo, no, si todos los mortales nos vamos a morir, la diferencia es cómo, traca. Y digo, qué valiente. Exacto. Realmente, ¿no? Y decir, bueno, mirar la vida y mirar la muerte, es decir, es como, si sé que me voy a morir, ¿cómo quiero vivir? Y no olvidarnos de esa consigna. ¿Por qué creo lo que creo? Porque creo que siempre de chica, de muy chica, Juanjo, no me sentí de este planeta. O sea, tengo 40 años y parezco una ridícula diciendo esto, pero nunca me sentí. Digo, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? Es como... ¿Qué pasa? No termino como de encajar, ¿viste? Como Ujú. no... pero bueno, por eso digo busco y quiero, y hay respuestas que nunca las voy a tener, No, ni las vamos a tener. ni las vamos a tener ni en lo personal, ni de decir por qué se te quemó, para qué se te quemó, cómo fue, no las voy a tener, como qué hacemos acá y como, pero viste, no perder ese hilo. Digo, no, entonces somos todos, pero a la vez somos uno, ¿no? Digo, bueno, creo que no, que estamos en una experiencia de estar vivos, viste, que no es fácil, pero tampoco Pero que es imposible. una de las más lindas experiencias, ¿no? Sí, sin duda, es como decir, wow, qué vértigo, ¿no? Una montaña rusa, ¿no? Decir, uy, de vuelta viene la bajada, y no, que viene, después viene el Es llano. una montaña rusa. Es una montaña rusa, es una analogía perfecta. ¿Por qué creo lo que creo, Juanjo? Porque, no sé, es una vehemencia que tengo adentro que muy pocas veces me desvío de donde creo que tengo que ir. Ujú. Es como una vehemencia, una fuerza, si no me puedo desviar, qué sé yo, a dónde voy y dónde vamos todos. Todo el agua va al mar. El tema es que El tema es que haces en el camino, ¿no? Claro, totalmente. Entonces así es mi día. Me levanto con ese chip y me acuesto con ese chip. Pero es como una cosa muy de que te contaba, lo traigo muy de chica. Y por ahí me dicen, qué hábil que sos con las flores y que esto. Y digo, qué sé yo, las entiendo. Y ellas me entienden a mí. Pero aparte fue todo un proceso de estudiarlas, de Sí. investigar y de un montón de cosas. No es que agarraste una flor y te salió así porque sí. No, soy recontra ñoña. Para los libros soy mandada a hacer. Sí, pero también digo esto de
Por ahí yo cuento mi historia, yo la tengo muy naturalizada, ¿no? Pero entiendo que hay gente que le llama la atención, ¿cómo? Sola, 4 niños, Flores, ¿qué es eso? ¿Qué hace? Se le quemó la casa, como que todo, no hay nada muy normal. Pero vuelvo a decir, Juanjo, esto de por qué creo lo que creo, porque tengo una cosa, una brújula, ¿no? Creo que todos la tenemos, el tema es cuando la perdemos. Ahí está el tema, ¿no? Cuando perdemos la brújula, que la he perdido, pero me la encontró rápido. Claro. Y el tema no es el infierno en el que vivimos, el tema es que podamos salir de ahí. Y cuando uno sabe que el otro está en un infierno, darle la mano para que salga y mostrarle la salida. Es como el laberinto del Minotauro, un monstruo de un ojo, está oscuro, no vemos ni siquiera por dónde pisar, ni cuál es la salida, pero entendernos humanos, saber que todos hemos estado ahí. Y si uno salió, muéstrame, ayúdame a salir también. ¿No? Se sale. Eso es como la creencia de este oasis en el que vivimos, que bueno, es más misterio que certeza. Es que la vida creo que es un misterio, ¿no? Que van a pasar millones de años y hay temas de los que nos vamos a seguir cuestionando, como lo decía Freud, el amor y la muerte. El amor y la muerte son las mismas pulsiones, sí. Te quiero agradecer, la verdad que ha sido un placer esta charla. ¿Cuáles son tus redes? Para que la gente te ubique, igual las vamos a dejar acá en el podcast abajo, en los links. Bueno, gracias a vos, Juanjo, y a Nati por este espacio. Mis redes son Laura Terapeuta, lauramazoni.terapeuta, malísima yo con mis redes. No importa, van a quedar acá. lauramazoni.terapeuta, por el Facebook también me encuentran como Laura Mazzoni, y son las únicas 2 redes que tengo, sí, Instagram y Facebook. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos va a escuchar, hasta la próxima charla de este podcast Charlas de Café. Muchas gracias. No, gracias.